¿Sabías que una de las actrices más hermosas del cine de oro mexicano renunció a la maternidad por un amor que la traicionó cuando más lo necesitaba? Hoy te revelaré la desgarradora historia de Lilia Prado, la mujer que lo sacrificó todo por un hombre que la abandonó en sus momentos más oscuros. Y créeme, lo que descubrirás al final de este vídeo te dejará completamente impactado. Pero antes, si eres amante del cine clásico y las historias reales que Hollywood nunca te contó, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí desenterramos los secretos más perturbadores de las estrellas que idolatramos, esas verdades incómodas que permanecieron ocultas durante décadas. Y no olvides dejar tu like, porque cada apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar, historias que merecen ser contadas y que honran la memoria de quienes sufrieron en silencio. Lilia Prado fue mucho más que un rostro angelical en la pantalla grande. Fue una mujer que tomó la decisión más dolorosa que puede tomar cualquier ser humano: renunciar a su sueño de ser madre para mantener vivo un matrimonio que estaba destinado al fracaso. Él le prometió amor eterno, le juró que estarían juntos hasta el final, pero cuando la enfermedad tocó a su puerta y su cuerpo comenzó a deteriorarse, cuando más necesitaba una mano que la sostuviera, ese hombre simplemente desapareció. La dejó sola enfrentando su agonía, demostrando que todas esas promesas no eran más que palabras vacías. ¿Quién fue este hombre que destrozó el corazón de Lilia? ¿Qué secretos oscuros escondía su relación? ¿Cómo vivió Lilia sus últimos días en completa soledad después de haberlo entregado todo? Quédate hasta el final porque la última revelación sobre lo que realmente sucedió en sus momentos finales te dejará sin palabras. Es algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esta trágica historia de amor y traición en el mundo del espectáculo mexicano. Lilia Prado nació como María Lilia Prado Castillo el 30 de marzo de 1928 en la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Desde muy joven mostró un talento natural para la actuación, debutando la pantalla grande a principios de los años 40. Su belleza exótica, con rasgos indígenas que la hacían única, y su capacidad interpretativa la llevaron a protagonizar más de 100 películas. Trabajó junto a las más grandes estrellas de su época como Pedro Infante, Jorge Negrete y Cantinflas. Lilia se destacó en diversos géneros, desde el drama hasta la comedia ranchera, pero fueron sus papeles de mujer sufrida y abnegada los que conquistaron al público. Su carrera alcanzó su apogeo en las décadas de 1950 y 1960, cuando se consolidó como una de las actrices más cotizadas del cine mexicano. Sin embargo, detrás de las luces y el glamour, se escondía una mujer con un corazón lleno de anhelos insatisfechos y sacrificios que marcarían su destino para siempre. 1. El encuentro que cambió su destino: Lilia y Raúl Martínez Solares. Nuestra historia comienza en los bulliciosos estudios cinematográficos de la década de 1950, una época dorada donde el cine mexicano brillaba con luz propia y competía con las grandes producciones de Hollywood. En ese escenario de luces, cámaras y sueños, Lilia Prado, quien ya era considerada una de las actrices más hermosas y talentosas de su generación, conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Su nombre era Raúl Martínez Solares, y aunque no era un galán de cine ni su rostro aparecía en las marquesinas, era una figura respetada y reconocida dentro de la industria cinematográfica como director de fotografía. Raúl pertenecía a la distinguida familia Martínez Solares, conocida en el medio artístico, y había trabajado en numerosas producciones importantes de la época. Tenía una reputación de ser un hombre culto, refinado, con conocimientos profundos sobre arte, literatura y, por supuesto, sobre el lenguaje visual del cine. Era varios años mayor que Lilia, aproximadamente una década la separaba de ella, y ya había transitado por un matrimonio anterior del cual había tenido hijos. Su experiencia de vida y su madurez aparente fueron parte del magnetismo que ejerció sobre Lilia. El romance comenzó de manera sutil, casi cinematográfica si se quiere. Se encontraban frecuentemente en los pasillos de los estudios, durante las filmaciones donde él trabajaba como fotógrafo y ella como actriz principal. Las conversaciones profesionales sobre iluminación, encuadres y escenas fueron derivando en charlas más personales sobre sus vidas, sus sueños, sus visiones del mundo. Para Lilia, acostumbrada a recibir halagos superficiales de productores, directores y actores que solo veían su belleza física y su capacidad de atraer taquilla, Raúl representaba algo completamente diferente. Él conversaba con ella sobre temas profundos, la escuchaba realmente cuando hablaba, mostraba interés en sus opiniones más allá de su apariencia. Le hablaba de filosofía, de los grandes maestros del cine europeo, de arte y cultura. Lilia se sintió vista, valorada y comprendida de una manera que nunca antes había experimentado. Se enamoró perdidamente,
con esa intensidad arrolladora que solo sentimos cuando creemos haber encontrado a nuestra alma gemela, a la persona con quien queremos compartir el resto de nuestra vida. Raúl le prometió un futuro juntos, una vida de compañía y amor verdadero, un hogar donde podrían construir su propia historia lejos de los reflectores. Le pintó un cuadro hermoso de lo que sería su vida en común, lleno de viajes, arte, conversaciones interminables y complicidad absoluta. Lilia, quien siempre había soñado no solo con el éxito profesional sino también con la realización personal a través de una familia, creyó que finalmente había encontrado al hombre indicado con quien construir ese futuro que tanto anhelaba. Sin embargo, desde aquellos primeros momentos ya había señales sutiles, pequeñas banderas rojas que Lilia, cegada por el amor y la ilusión, decidió ignorar o minimizar. Raúl mostraba cierta reticencia cuando ella mencionaba planes futuros concretos, evadía conversaciones sobre matrimonio y familia, y en ocasiones su comportamiento era distante o evasivo sin razón aparente. 2. El sacrificio más doloroso, la decisión de no ser madre. Aquí llegamos al punto más desgarrador y crucial de esta historia, el momento que definiría el resto de la vida de Lilia Prado y que la perseguiría hasta sus últimos días. Cuando Lilia y Raúl formalizaron su relación y comenzaron a hablar seriamente sobre casarse y compartir sus vidas, ella tenía alrededor de 30 años, una edad que en la época de los años 50 ya se consideraba relativamente avanzada para comenzar a formar una familia. Lilia había pospuesto la maternidad por su carrera cinematográfica durante su juventud, pero siempre con la certeza de que llegado el momento adecuado, cuando encontrara al hombre correcto, podría finalmente cumplir su sueño más profundo de ser madre. Ese anhelo no era un capricho pasajero ni una idea romántica superficial. Era una necesidad visceral que habitaba en lo más profundo de su ser. Lilia hablaba constantemente con sus amigas cercanas sobre los hijos que quería tener. Fantaseaba con tener al menos 3 o 4 niños. Ya había pensado en los nombres que les pondría. Imaginaba cómo sería criarlos, enseñarles, verlos crecer. Soñaba con una casa llena de risas infantiles, con celebraciones de cumpleaños, con la alegría de ver a sus hijos dar sus primeros pasos. Pero Raúl Martínez Solares tenía una postura completamente diferente y no estaba dispuesto a negociar. Él ya había experimentado la paternidad en su matrimonio anterior, ya había tenido hijos y cumplido con ese rol, y dejó muy claro a Lilia que no tenía ninguna intención, ningún deseo y ninguna disposición de volver a ser padre. Le explicó con firmeza que su etapa de criar niños había terminado, que ahora quería enfocarse en su carrera profesional, en sus proyectos cinematográficos personales, en disfrutar de la tranquilidad y la libertad que da una vida sin las responsabilidades y demandas que implica la crianza de hijos pequeños. Pero fue más allá de simplemente expresar su preferencia. Enfrentó a Lilia con un ultimátum devastador, cruel e implacable. O lo elegía al aceptando una vida sin hijos, o lo perdía para siempre. No había punto medio, no había posibilidad de compromiso, no había espacio para la negociación. Era todo o nada. Y ese todo significaba renunciar a su sueño más preciado. Imaginen por un momento el tormento interno que vivió esta mujer durante los meses en que tuvo que tomar esta decisión. Cada noche era una batalla entre su corazón enamorado y su instinto maternal. Cada vez que caminaba por la calle y veía a una madre empujando un carruaje con su bebé, sentía un dolor físico en el pecho, una punzada que le recordaba lo que estaba a punto de sacrificar. Sus amigas más íntimas del medio artístico, como las actrices Columba Domínguez y Silvia Pinal, cuentan que Lilia lloraba desconsoladamente en privado, que pasaba horas hablando sobre este dilema imposible que la estaba destrozando por dentro. Visitaba tiendas de ropa infantil solo para tocar las diminutas prendas, los zapatitos de bebé, las mantitas suaves, y se permitía soñar por unos minutos con lo que podría ser su vida si tomaba una decisión diferente. Se detenía frente a las escuelas a la hora de la salida solo para ver a los niños corriendo hacia sus madres con los brazos abiertos. Cada una de estas escenas cotidianas era una tortura para su alma. Consultó con sacerdotes, habló con psicólogos de la época, buscó consejo en todas partes tratando de encontrar alguna luz que la guiara en esta oscuridad. Pero al final, dominada por un amor que ella creía inquebrantable y por el miedo devastador de perder al hombre que consideraba el amor de su vida, Lilia Prado tomó la decisión que marcaría y ensombrecería el resto de su existencia. Eligió a Raúl por encima de su instinto maternal, convenciéndose a sí misma, repitiéndose una y otra vez como un mantra desesperado, de que el amor de pareja sería suficiente para llenar ese vacío enorme que estaba creando en su vida. Se sometió incluso a procedimientos médicos definitivos para asegurarse de no quedar embarazada accidentalmente, cerrando de manera permanente e irreversible esa puerta que tanto había deseado abrir, esa ventana hacia la maternidad que había sido su sueño desde niña.
3. Los años de aparente felicidad y las grietas ocultas. Durante los primeros años de su matrimonio, aproximadamente entre mediados de los años 50 y principios de los 60, Lilia y Raúl mostraban al mundo exterior la imagen perfecta de una pareja exitosa y feliz del medio artístico mexicano. Asistían juntos a estrenos de películas caminando por las alfombras rojas, él con su elegante traje y ella con sus deslumbrantes vestidos de alta costura. Se les veía en premiaciones importantes de la industria cinematográfica, en eventos sociales exclusivos organizados por productores y directores, en restaurantes de moda de la Ciudad de México donde se reunía la élite cultural del país. Raúl acompañaba a Lilia a las premiaciones donde ella recibía reconocimientos por su trabajo actoral, y ella lo apoyaba incondicionalmente en sus proyectos como director de fotografía. Parecían inseparables, siempre tomados de la mano, intercambiando miradas de complicidad frente a las cámaras de los fotógrafos de revistas como Cinema Reporter y México Cinema. Compraron una hermosa casa en Coyoacán, una de las zonas más bellas y residenciales de la Ciudad de México. La decoraron con exquisito gusto combinando muebles antiguos con piezas de arte contemporáneo. Llenaron las paredes con fotografías de sus viajes a Europa y Sudamérica. Crearon una biblioteca impresionante con primeras ediciones de libros clásicos. El hogar que construyeron juntos era un reflejo de sus intereses compartidos por la cultura y las artes. Para quienes los observaban desde afuera, desde la distancia que impone la vida pública, eran la definición perfecta del éxito tanto profesional como personal, la prueba viviente de que era posible tener una carrera brillante y una vida amorosa plena. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las apariencias pueden ser terriblemente engañosas, y detrás de las puertas cerradas de esa hermosa casa en Coyoacán, la realidad que vivían era dramáticamente diferente a la imagen que proyectaban. Lilia comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Raúl que la inquietaban profundamente. Él llegaba cada vez más tarde a casa después de sus días de trabajo en los estudios, y cuando ella preguntaba sobre las razones de esos retrasos constantes, recibía explicaciones vagas y evasivas sobre juntas de última hora o proyectos urgentes que debía supervisar. Se mostraba progresivamente más distante emocionalmente, como si una pared invisible se estuviera construyendo entre ellos ladrillo a ladrillo. Las conversaciones profundas sobre arte, filosofía y vida que antes disfrutaban durante horas se volvieron cada vez más escasas y superficiales. Raúl pasaba los fines de semana encerrado en su estudio personal trabajando en proyectos que nunca compartía con ella, creando una división física y emocional dentro de su propio hogar. Y lo más doloroso para Lilia era que cuando ella, en momentos de vulnerabilidad y honestidad, mencionaba el vacío profundo que sentía por no tener hijos, cuando expresaba la tristeza que la invadía al ver familias completas en los parques o restaurantes, Raúl reaccionaba con irritación manifiesta, incluso con enojo, recordándole con dureza que había sido su decisión personal aceptar sus términos, que nadie la había obligado a casarse con él bajo esas condiciones. Las discusiones matrimoniales se volvieron cada vez más frecuentes y más intensas, aunque Lilia, educada en la tradición de que una buena esposa debe mantener la armonía del hogar a cualquier costo, hacía esfuerzos sobrehumanos por evitar los conflictos, tragándose sus frustraciones y su dolor. Amigos cercanos de la pareja que aún viven recuerdan con tristeza que Lilia comenzó a cambiar notablemente durante esos años. Justificaba constantemente las ausencias de Raúl cuando no la acompañaba a eventos importantes de su carrera. Inventaba excusas elaboradas cuando sus colegas preguntaban por qué su esposo no estaba presente en ocasiones significativas. Y poco a poco fue perdiendo esa luz especial en la mirada, esa chispa de alegría genuina que siempre había caracterizado su personalidad vibrante y su sonrisa radiante. 4. El inicio de la enfermedad y los primeros signos de abandono. Conforme pasaron las décadas y llegamos a finales de los años 90, Lilia Prado ya había superado los 60 años de edad. Su carrera cinematográfica había disminuido naturalmente, como sucede con la mayoría de las actrices al envejecer en una industria obsesionada con la juventud y la belleza física. Sin embargo, ella había dejado un legado impresionante de más de 100 películas y continuaba siendo reconocida y respetada por nuevas generaciones de cinéfilos. Fue durante esta etapa de su vida cuando comenzó a experimentar síntomas físicos preocupantes que no podía seguir ignorando. Sentía una fatiga extrema y constante que no se aliviaba con el descanso, dolores persistentes en diferentes partes del cuerpo que aparecían sin razón aparente, pérdida significativa de peso sin haber cambiado sus hábitos alimenticios, debilidad general que afectaba su capacidad para realizar actividades cotidianas. Al principio, como hacemos muchos cuando no queremos enfrentar la posibilidad de algo grave, intentó minimizar estos síntomas atribuyéndolos al estrés acumulado de años de trabajo intenso, al cansancio natural del envejecimiento,
a cambios hormonales propios de su edad. Pero los síntomas no solo persistieron, sino que se intensificaron con el paso de los meses, obligándola finalmente a buscar ayuda médica profesional. Los estudios clínicos, las biopsias, los análisis de sangre y las consultas con especialistas comenzaron a arrojar resultados cada vez más preocupantes. Los diagnósticos médicos fueron devastadores. Lilia enfrentaba problemas de salud serios y complejos que requerirían tratamientos médicos prolongados, invasivos y extremadamente dolorosos. Necesitaría quimioterapias, radioterapias, medicamentos agresivos con efectos secundarios severos, hospitalizaciones frecuentes, cuidados constantes. Su vida estaba cambiando drásticamente y de manera irreversible. En ese momento crítico, cuando cualquier ser humano necesita desesperadamente el apoyo incondicional de sus seres queridos, Lilia volteó hacia su esposo Raúl Martínez Solares esperando encontrar el compañero de vida que le había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Ese hombre por quien había renunciado a su sueño más grande de ser madre, por quien había sacrificado la posibilidad de tener hijos que ahora podrían estar cuidándola y acompañándola, por quien había entregado los mejores y más fértiles años de su vida. Esperaba naturalmente que Raúl estuviera presente en cada una de sus citas médicas sosteniéndole la mano cuando recibiera malas noticias, que la acompañara durante los tratamientos de quimioterapia que la dejaban débil y nauseabunda, que permaneciera a su lado durante las noches largas e interminables de insomnio causadas por el dolor físico y el miedo existencial a la muerte. Sin embargo, lo que recibió fue exactamente lo opuesto a lo que necesitaba y merecía. Raúl comenzó a ausentarse cada vez más de la casa y de la vida de Lilia, alegando compromisos laborales supuestamente urgentes que no podía posponer, proyectos cinematográficos importantes que demandaban su atención inmediata y constante, reuniones de negocios impostergables. Cuando estaba físicamente presente en la casa, su mente y su corazón parecían estar en cualquier otro lugar menos ahí con ella. No preguntaba sobre los resultados de los estudios médicos, evitaba deliberadamente las conversaciones sobre tratamientos y pronósticos, y mostraba una incomodidad evidente y palpable ante la nueva realidad de Lilia como mujer enferma que necesitaba cuidados. 5. El abandono definitivo durante la agonía. Los últimos años de la vida de Lilia Prado, específicamente desde principios de los años 2000 hasta su muerte en 2006, fueron un descenso progresivo y devastador hacia la más absoluta soledad emocional y sufrimiento tanto físico como psicológico. Su condición de salud se deterioraba de manera continua y alarmante. Los tratamientos médicos que le suministraban se volvieron cada vez más invasivos, agresivos y agotadores para su cuerpo debilitado, y su apariencia física, ese rostro que había sido el símbolo de belleza y elegancia del cine de oro mexicano durante décadas, se transformaba debido a los efectos implacables de la enfermedad y los medicamentos. Perdió su cabello hermoso y brillante que siempre había sido su orgullo, su piel adquirió un tono pálido y enfermizo, su cuerpo perdió peso de manera dramática hasta quedar en los huesos. Pero más doloroso que cualquier síntoma físico era el abandono emocional que experimentaba día tras día. Raúl Martínez Solares prácticamente desapareció de la vida de Lilia durante estos años finales. Según testimonios detallados y conmovedores de personas que fueron cercanas a la actriz durante este periodo oscuro, él pasaba días completos, incluso semanas enteras, sin aparecer por la casa que habían compartido durante décadas. No respondía a llamadas telefónicas de Lilia cuando ella lo buscaba desesperadamente necesitando alguna palabra de consuelo o apoyo, dejaba que el teléfono sonara una y otra vez hasta que saltaba la contestadora automática. Los mensajes que ella dejaba con voz debilitada pidiéndole que regresara a casa quedaban sin respuesta. Y cuando finalmente daba señales de vida, apareciendo brevemente en la casa, lo hacía con excusas cada vez más inverosímiles, más elaboradas y obviamente falsas, que tenía que viajar urgentemente a otra ciudad por un proyecto cinematográfico, que debía quedarse en los estudios supervisando ediciones de último minuto, que había compromisos familiares con sus hijos del matrimonio anterior que no podía cancelar. Lilia se encontró viviendo la peor de las pesadillas imaginables, gravemente enferma con un diagnóstico que amenazaba su vida, sin los hijos que podría haber tenido y que ahora estarían a su lado cuidándola con amor filial porque había renunciado a ellos por mantener su matrimonio, y sin el esposo que había sido supuestamente la razón y justificación para ese sacrificio monumental. La ironía cruel y desgarradora de su situación no pasaba desapercibida para ella. Había dado todo por un hombre que ahora no le daba nada. Tuvo que contratar enfermeras profesionales, personas completamente extrañas que no la conocían y la amaban, para que la asistieran en las tareas más básicas e íntimas de la vida diaria. Bañarse, vestirse, comer, tomar sus medicamentos a tiempo, moverse de la cama al baño. Estas mujeres bondadosas le brindaban el cuidado físico profesional, pero no podían darle el amor,
el calor humano y el consuelo emocional que solo puede venir de la familia que nunca tuvo. Sus verdaderas heroínas durante estos años terribles fueron sus amigas leales del medio artístico, esas compañeras de generación que nunca la olvidaron ni la abandonaron. Actrices como Columba Domínguez, quien había sido su confidente durante décadas, Silvia Pinal, y otras colegas del cine de oro visitaban regularmente a Lilia llevándole comida casera preparada especialmente para su condición, flores frescas para alegrar su habitación, fotografías viejas de los tiempos gloriosos del cine para que recordara momentos felices. La acompañaban a consultas médicas importantes cuando necesitaba escuchar resultados de estudios. Se sentaban junto a su cama durante horas simplemente sosteniéndole la mano y conversando sobre recuerdos compartidos, sobre las películas que habían filmado juntas, sobre los amores y desamores que todas habían experimentado en sus vidas. Estas mujeres extraordinarias fueron testigos directos del sufrimiento silencioso y la dignidad inquebrantable de Lilia, quien a pesar del abandono cruel de su esposo, a pesar del dolor emocional que la consumía tanto como la enfermedad física, se negaba rotundamente a hablar públicamente mal de Raúl. Mantuvo su dignidad y su discreción hasta el final, protegiendo la imagen pública del hombre que la había traicionado, porque así había sido educada en esa generación de mujeres que valoraban la lealtad incluso cuando no era correspondida. Pero la privacidad de su habitación, cuando solo estaban presentes sus amigas más íntimas, Lilia no podía contener las lágrimas que brotaban constantemente de sus ojos cansados. Lloraba recordando todo lo que había sacrificado por un amor que resultó ser tan frágil como el cristal, tan efímero como el humo. Lloraba por los hijos que nunca tuvo, cuyos nombres ya tenía elegidos, cuyos rostros había imaginado miles de veces, que ahora podrían estar junto a su cama dándole fuerzas para seguir luchando. El dolor emocional que experimentaba era incluso más insoportable que el dolor físico de la enfermedad, porque cada día que despertaba sola en esa casa silenciosa era un recordatorio viviente y tortuoso de todas las decisiones equivocadas que había tomado guiada por un amor ciego, y de los sueños hermosos que había abandonado por una promesa que nunca se cumplió. 6. El desenlace y el legado de una vida marcada por el sacrificio. Lilia Prado falleció finalmente el 22 de mayo de 2006 en la Ciudad de México, a los 78 años de edad. Su muerte marcó el fin de una era, el cierre de un capítulo importante en la historia del cine mexicano. Sus últimos momentos en este mundo no estuvieron rodeados por la familia numerosa que siempre había soñado tener, esa imagen idealizada de hijos, nietos y bisnietos reunidos alrededor de la matriarca despidiéndose con amor. En lugar de eso, sus momentos finales estuvieron acompañados por las amistades leales y verdaderas que nunca la abandonaron. Esas amigas del alma que demostraron que la familia no siempre es de sangre sino de corazón y compromiso. Raúl Martínez Solares, por supuesto, apareció en el funeral de Lilia. Llegó vestido de luto, con expresión grave, presentándose ante todos como el viudo desconsolado. Su presencia en ese último adiós fue vista por muchas de las personas que conocían la verdadera historia, especialmente por las amigas cercanas de Lilia que habían sido testigos de su abandono durante años, como un acto de profunda hipocresía y cinismo. ¿Cómo se atrevía a presentarse como el esposo devoto cuando había estado completamente ausente durante los momentos más críticos y dolorosos de su esposa? ¿Dónde había estado cuando Lilia lloraba sola por las noches? ¿Dónde había estado durante los tratamientos devastadores? Algunas de estas mujeres valientes tuvieron que morderse la lengua para no confrontarlo públicamente durante la ceremonia fúnebre. La historia de Lilia Prado nos deja reflexiones profundas y perturbadoras sobre el amor, el sacrificio, el precio que a veces pagamos por nuestras decisiones, y las promesas rotas que pueden destruir vidas. Ella tomó la decisión más dolorosa que puede tomar cualquier mujer: renunciar voluntariamente a su instinto maternal más profundo, cerrar la puerta a la maternidad que anhelaba con cada fibra de su ser. Todo esto creyendo firmemente que estaba invirtiendo en un amor eterno e inquebrantable que la sostendría durante toda su vida. Pero aprendió de la manera más cruel y devastadora posible que las promesas de amor eterno son a veces solo palabras hermosas pero vacías que se las lleva el viento, y que algunos sacrificios dejan heridas emocionales tan profundas que nunca, absolutamente nunca, logran sanar completamente. Su legado cinematográfico permanece intacto y brillante. Sus más de 100 películas siguen emocionando y entreteniendo a nuevas generaciones de cinéfilos que descubren la época de oro del cine mexicano. Pero su historia personal, su verdadera historia que permaneció oculta durante décadas detrás de las sonrisas para las cámaras, es un recordatorio desgarrador de que detrás de cada estrella brillante hay un ser humano vulnerable con sueños rotos, esperanzas frustradas y corazones profundamente heridos.
Lilia Prado merece ser recordada no solo como la bella y talentosa actriz del cine de oro que llenó las pantallas con su presencia luminosa, sino como la mujer extraordinariamente valiente que enfrentó la traición más dolorosa y el abandono más cruel con una dignidad admirable. Aunque en el silencio de su soledad cargó hasta su último suspiro con el peso insoportable de un sacrificio que nunca, absolutamente nunca, debió haber hecho por nadie.